Maseje Nazir Daf Lamed Vav Amud Aleph 36a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Nosotros mencionamos en la Mishnah que Rabbi Akiva nos menciona que una persona que sumerge su pan, si un Nazir que sumerge su pan dentro de vino, y en total entre el pan y el vino hay un total de un kazait, pues este Nazir transgredió la prohibición de tomar vino y adicionalmente recibe consecuencias de malkut, lo cual significa que Rabbi Akiva opina que combinamos lo permitido con lo prohibido para complementar un kazait. Así opina Rabbi Akiva. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan. Kol isurim sheba Torah en eter mitzaref leisur chutz mitzure nazir sheare amra Torah mishrat. Viene Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan y dice que en todas las prohibiciones de la Torah no existe ese concepto que podemos combinar lo permitido con lo prohibido para llegar a la cantidad mínima necesaria. Para tener la cantidad mínima necesaria en todas las prohibiciones de la Torah tienes que tener la cantidad de la prohibición. Pero no existe combinar lo permitido con lo prohibido para llegar a esa mínima cantidad. Menos en Nazir. Que en Nazir, como dijo Rabbi Akiva en nuestra Mishnah, si combinamos el pan con el vino para llegar a la cantidad mínima necesaria para dar malkut, para dar la consecuencia, que es el kazait según Rabbi Akiva. Eso lo aprendemos de la Torah que dice Vejol Mishrat Hanavim. Mishrat significa un pan untado, ungido con vino. ¿Sí? Entonces de aquí vemos de que básicamente el pan se complementa con él, se combina con el vino para llegar a un kazait. Pero el resto de los isurim que no sean nazir, no aplicamos esta regla. Así opina ¿quién? Así opina Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan. O sea, así opina Rabbi Yohanan. Sin embargo, Zeiri Amar, Af Seor Bebal Taktiro. Dice Zeiri, no señor, hay otras prohibiciones que también decimos esta regla, que lo permitido se combina con lo prohibido. Por ejemplo, ¿en dónde? En la prohibición que está escrito Seor Bebal Taktiro. Hay una prohibición que el Seor, levadura, nada de levadura puede ser sacrificado sobre el altar. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, para transgredir es con cualquier cosa, pero para recibir consecuencias uno tiene que tener, ¿qué? Un kazait, más o menos, que es la cantidad mínima, un kazait. ¿Qué pasa si una persona subió al altar parte de levadura y parte de matzá? De tal manera que entre la matzá, que es lo permitido en este caso, y la levadura, entre los dos se combinan y hay que kazait. Dice Zeiri, también en este caso decimos que lo permitido, o sea la matzá, que no es levadura, que no es hametz, ¿sí? Se combina con lo prohibido con la levadura y llegan entre ambos a un total de un kazait. O sea que Zeiri dice que este concepto de Rabbi Akiva, que lo permitido se combina con lo prohibido, no es nada más en Nazir, sino también en Seor respecto al Mizbeach, que es Baltaktilo, así se dice en hebreo. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: ¿qué man? Que Rabbi Elazar de Darish Kol y Aji Leinan Hametz Nami. Pregunta la Gemara un segundo. ¿Cómo quién opinas de Iri? ¿Cómo quién dijo de Iri esta opinión? Aparentemente como Rabbi Elazar, que usa la palabra Kol de la Torah, y ya que está escrito Rabbi Elazar respecto a Hametz en Pesach, dice Kol Mahmetzet lo tojelú, y él viene y doresh la palabra Kol y dice que el Kol puedes usar la palabra para enseñarte algo. Entonces aquí también Zeiri opina así. Por lo tanto, respecto a Seor, en Bal Taktiru está escrito Kol Seor lo Taktiru. O sea que está escrito Kol Seor, la palabra Kol, para insinuarte que ¿qué? Para enseñarte que cualquier tipo de Seor, cualquier cosa mínima, mientras esté combinado con algo permitido, van a llegar. Pero pregunta la Gemara, siendo así, ¿por qué Zeiri dijo que aparte de Nazir también es en Seor? Si la razón de Seor es porque tú usas la palabra Kol que dice respecto a Seor en el Mizbeach, sí, pues también deberías usar la palabra Kol que está escrito respecto a Hametz. Kol Mahmetzet lo tojelu. Y también decir que este concepto de combinar lo permitido con lo prohibido, no nada más es en Nazir, no nada más es en Seor respecto al Mizbeach, sino también en Hametz, que también en Hametz está escrito Kol, y deberíamos decir que una persona que tiene Hametz en Pesach, ¿sí? Hametz en Pesach, kazait, pero no tiene kazait de Hametz en Pesach, sino parte permitido y lo come combinado con algo prohibido. Aparentemente deberíamos decir que también esta regla debería aplicar en Hametz en Pesach. O sea, bien, la Gemara pregunta lo siguiente, repito la pregunta de la Gemara. Zeiri aparentemente está diciendo que no nada más en Nazir aplica esta regla, sino también en Seor respecto al Mizbeach. ¿Y por qué? Aparentemente porque opina como Rabbi Elazar que Dorshim Kol, la palabra Kol, pregúntale más si es así, entonces también en Hametz está escrito la palabra Kol, y debería ser que también aplicaría la regla también en Hametz, que podemos combinar algo que no es Hametz con algo que es Hametz para llegar a la cantidad mínima de transgredir y recibir consecuencias. Una persona que come Hametz en Pesach.
Responde la Gemara, en Ajinami, el aleapuque me abaye de amar, yesh aktarabe pajot mi kazait, kamashmalan, en aktarabe pajot mi kazait. Dice la Gemara, tienes toda la razón, efectivamente, según Zeiri, que nos dice que el concepto de combinar lo permitido con lo prohibido no es nada más en Nazir, sino también en Seor respecto al Mizbeach, él opinaría que también sería respecto a Hametz, en Pesach. Sí, y la razón que no mencionó este caso es porque él te quería aprovechar, mencionar el ejemplo de Seor para enseñarte otra cosa más, que Abaye opina que respecto a Seor, en el Mizbeach no hay mínimo de cantidad, no hay que llegar a un kazait para recibir consecuencia, sino el hecho que pusiste un poquitito de Seor sobre el Mizbeach, un poquito de levadura, ya recibes consecuencia. Así opina Abaye. Zeir te quería decir, el ejemplo que esta regla, combinado lo permitido con lo prohibido, aplica también en Seor para enseñarte, no, también en Seor hay un mínimo, que es un kazait, eso sí. Nos enseñas de ir y que puedes combinar lo permitido con lo prohibido. Pero la razón entonces que te mencionó este ejemplo respecto a Seor y no a Hametz es para enseñarte, aprovecharte y enseñarte que también en Seor hay un mínimo de un kazait, solo que podemos combinar, no como la opinión de Abaye que dice que en Seor en el Mizbeach no hay ni un mínimo y lo mínimo que pongas, inclusive menos de un kazait, vas a transgredir. Así opina Abaye, de ir y no quería enseñar que no es así. Entonces, básicamente para resumir, tenemos aquí una discusión. Rabbi Yohanan dice que esta regla que podemos combinar lo permitido con lo prohibido para llegar a la cantidad mínima aplica nada más en Nazir, así opina Rabbi Yohanan. Zeiri dice, no señor, no nada más en Nazir, también en Seor en el Mizbeach y también en Hametz en Pesach. Muy bien. Ahorita viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Yati Radim vekamar la lehashma'ata. Estaba sentado Radim en el Bet Midrash y dijo esta alajá de Rabbi Yohanan que efectivamente lo permitido se combina con lo prohibido para llegar a la cantidad mínima únicamente y solamente en ¿qué? Rabbi Yohanan que dice únicamente y solamente en Nazir. Y le preguntó sobre esto a Abaye lo siguiente. Eiti ve Abaye, cuando escucha eso de Rav Dimi, le preguntó lo siguiente. No me cuadra, porque el mismo Rabbi Yohanan dice lo contrario aparentemente en otro lugar. Está escrito en la Mishnah, en Masejet Tvul Yom. Hamikpa shel teruma, vehashum vehashemen shel chulin, venagat Tvul Yom bemikzatam, pasalet kulam. Mikpa shel chulin, vehashum vehashemen shel teruma, venagat Tvul Yom bemikzatam, lo pasal ela mekom magao. Vamos a explicar la Mishnah primero. O sea, la pregunta que vamos a hacer es una pregunta que es estructurada. Vamos a hacer varias, vamos a explicar la Mishnah y después vamos a llegar a la pregunta. La Mishnah que acabamos de leer dice lo siguiente. Una persona que tiene una comida espesa, una papilla, sí, que está hecha de trigo de terumá. Ahorita vamos a dar una pequeña introducción sobre esto, que eso es sencillo, pero para recordar, terumá, cuando es pura, la puede comer nada más ¿quién? Los Kohanim. Y el Israel lo puede comer, el Zar, el Israel, no lo puede comer. Una teruma impura no la puede comer ni el Cohen, ¿sí? Entonces viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo una papilla que está hecho de trigo de teruma? Y adicionalmente a la papilla le pusieron también ajo y aceite. Obviamente cantidades mínimas y pequeñas. Pero lo principal de la papilla, ¿qué es? El trigo. Ahorita, entonces el trigo es de teruma y el ajo y el aceite es de ¿qué? De julín. Viene un Tvul Yom, que es Tvul Yom, una persona que ya pasó el proceso de purificación, ya fue a la migbe, pero muchas veces tiene que esperar que pase la puesta del sol. Y no pasó la puesta del sol, todavía está me impurifica unas cosas. Viene un Tvul Yom que todavía está me para varias cosas y toca parte de esa papilla. Dice la Mishnah, toda la papilla se convirtió impura. El hecho que tocó en un lugar, toda la papilla que está, tocó aquí, todo se convirtió en ¿qué? En impuro. ¿Por qué? Porque lo principal de la papilla es el trigo. Y todo el trigo está conectado, uno tocando al otro. Entonces, básicamente, cuando tocas un lado, pues uno está tocando al otro, pues estás tocando todo. Por lo tanto, todo está prohibido. Se convirtió todo terumá, impura, y nadie puede comerla ahorita. Sin embargo, si la papilla estaba hecha de trigo, no de terumá, sino de trigo de julín, y el ajo y el aceite son los que eran de terumá, y el Tvul Yom vino y tocó esa papilla, en este caso, ya que lo principal no es el ajo y el aceite, que son terumá en este caso, sino es el trigo y el ajo y el aceite son diferentes lugares, hay en diferentes lugares de la papilla, pero no están tocando uno con otro. Cuando el Tvul Yom toca en un lugar, pues nada más ese lugar se hace impuro. Pero tú puedes sacar ese lugar y el resto de la papilla va a estar ¿qué? Va a estar pura. Y la Gemara pregunta sobre esto. Ve Abinan ba. Mekom magao amay pasul. Ve amar rabba bar Yohanan, amar Rabbi Yohanan. Matam hoil vezar lo que alea bekazait. Y cuando estudiaron esta Mishnah,
Preguntaron aparentemente, ¿qué pasa en el segundo caso? Cuando el trigo es de julín y lo que es de terumá es el ajo y el aceite. ¿Sí? Tú me acabas de decir que lo que tocas es impuro, pero el resto no es impuro. Un segundo. Aparentemente, la Gemara entiende ahorita en este momento que la minoría, que son los tablinim, ¿cómo se dice? Los condimentos, que son el aceite y el ajo, aparentemente se anulan en la mayoría. La minoría se anula en la mayoría. Entonces, ¿por qué cuando tú tocas una parte, pues esa parte se hace impura? Debería ser que se anula en la mayoría, ya que la mayoría es julín, pues es todo julín y debería estar todo permitido. Dice Rabbi Yohanan, no, dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yohanan, escúcheme, en nombre de Rabbi Yohanan viene y dice, no señor, te voy a explicar. Aquí, no como pensamos antes que se anula, en verdad no se anula en la minoría, sino se anula. Y ya que no se anula, ¿qué pasa? Una persona que no es Cohen, un zar, un Israel, que come esa papilla. ¿Qué papilla estamos hablando? La que el trigo es julín y la que el aceite y el ajo es terumá. ¿Qué pasa si un zar viene y come de esa papilla? ¿Sí? Come, dice Rabbi Yohanan, lo que alea bekazait. Come, recibe el malkut, latigazos, consecuencias, cuando come kazait. Así la Gemara dice. La Gemara responde, explica, no hay bitul, en este caso no se anula, no como pensamos antes, y por lo tanto, de la misma manera que un Israel, un zar, cuando come, sí, recibe malkut cuando come un kazait, igualmente, respecto a tum'a, decimos que no se anula y se impurifica. O sea, de la misma manera que un Israel cuando come recibe latigazo, significa que no se anula. Igualmente, respecto al concepto de tum'a, no se anula y por lo tanto cuando lo toca, nada más se hace impura esa parte y no decimos que nada se hace impuro. Así dice Rabbi Yohanan. Bien, la Gemara dice un segundo. Aparentemente, Abaye entiende de lo que dice Rabbi Yohanan aquí, que recibe latigazos cuando come un kazait, en este caso, es cuando agarra un kazait de la papilla, ¿sí? 27 gramos, y se lo come. Y ya que parte de ese kazait tiene aceite y ajo de terumá, que es una minoría inclusive, pero tiene parte, y la mayoría inclusive es de trigo de julín, decimos que aparentemente que lo permitido se combina con lo prohibido para llegar a la cantidad mínima. Dice la Gemara, Maitame, la Mishum de Termitz Taref Leisur. Aparentemente vemos que Rabbi Yohanan entonces opina que la razón de que un Israel cuando come esta papilla recibe malkut es, la Gemara entiende que nada más come kazait, y dentro de ese kazait hay un poquito repito otra vez, de aceite y ajo, y no hay un kazait de aceite y ajo solamente, hay un kazait en total. Así la Gemara entiende que parte de eso es aceite y ajo que está prohibido, y decimos que se combina lo permitido con lo prohibido y por lo tanto está prohibido. ¿Sí? Por lo tanto se llega a la cantidad mínima, por lo tanto está prohibido. Dice la Gemara, vemos que también según Rabbi Yohanan, en temas que no son nazir, aplicamos la regla que lo permitido se combina con lo prohibido. Dice la Gemara en contra de lo que vimos antes de Rabbi Yohanan, que dijo que el concepto de que lo permitido se combina con lo permitido para llegar a la cantidad mínima es únicamente y solamente en nazir. Vemos de que no. Así la Gemara pregunta. Viene la Gemara y dice, Amarle lo Mai kazait de ika kazait bigde agilat pras. Responde Radimi Abaye, no es una pregunta lo que tú dices, porque tú entendiste que cuando Rabbi Yohanan dice que si el zar, el Israel, come de esa papilla, está comiendo nada más 27 gramos, y la razón que recibe malkut es porque parte de los 27 gramos es algo prohibido, y por lo tanto aplicamos la regla de que combinamos lo permitido con lo prohibido para la cantidad mínima. Dice Radimi, no señor, la razón que recibe malkut ahí no es que está comiendo nada más kazait, estamos hablando de un caso que está comiendo mucho de la papilla, y cuando come mucho de la papilla, en el tiempo de comer mitad de pan, que es un shir, una cantidad de bigde agilat pras, que son unos breves minutos, ¿sí? Come suficiente de tal manera que cuando come tanto así, en ese momento, seguro come del ajo y del aceite un kazait de terumá. O sea, Radimi le responde, ¿sabes por qué Rabbi Yohanan dice que recibe malkut? No como tú entendiste que la persona come nada más un kazait y solo por decir un 10% de ese kazait es terumá y decimos que se combina lo permitido con lo prohibido. No señor, sino decimos que come mucho más, come por ejemplo 10 kazetim de la papilla, y cuando come todo eso dentro de Agilat Pras, dentro de unos minutos, decimos que está todo conectado, y cuando come 10 kazetim, cuando come 10, dentro de esos 10 seguro hay un kazait de el mismo ajo y
del aceite, de tal manera que uno no está combinando, si uno está fijándose solamente que en la terumá, que es el ajo y el aceite, y por lo tanto es que recibe malkut. Cuando lo come dentro del tiempo, cuando come varios casetín dentro del tiempo, conectamos todas las comidas de terumá y las llevamos a una cantidad mínima. Y si las unimos, y si hay una cantidad mínima entre todos, entre el aceite y el ajo de kazait, sí va a recibir efectivamente la consecuencia. Así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara viene y pregunta, pero no me cuadra, ¿por qué Vajilat Pras de Oraitahi? Amarle in. Dice, pero según esto, si tú me dices que estamos hablando del concepto de Vajilat Pras, que la persona come mucho dentro de un tiempo y por lo tanto conectamos todo lo que comió del aceite y del ajo, pues tiene que ser que este concepto de que comer un kazait en un tiempo específico es un concepto de la Torah, porque tú me dices que aquí es cuando recibe malkut. Si recibe malkut es porque es de la Torah. ¿Acaso es de la Torah este concepto de kazait b'chdei achilat pras, de comer un kazait dentro de un tiempo y conectarlo? Dice la Gemara, sí, es de la Torah y por eso recibe malkut. Pregunta la Gemara, Yahi, Amay Pligui Rabbanan le de Rabbi Elazar b'kutach hababli. Dice la Gemara, pero si es así, tengo un problema. Hay un concepto, hay un alimento que se llama kutach hababli. Kutach hababli está hecho de pan, ¿sí? Migajas de pan y leche que ya se pasó y se volvió agria, etcétera. No vamos a entrar en eso. Pero está escrito respecto a una persona que come este kutaj en Pesaj. ¿Recibe malkut o no recibe malkut? No se puede comer en Pesaj pan ni levadura ni nada. Aquí él comió este kutaj, esta salsa, que normalmente se unta con el pan, se unta con algo, que tiene migajas de pan. Obviamente está prohibido, pero ¿recibe malkut o no recibe malkut? Entonces, Jajamim, Rabbi Elazar dice que recibe malkut. Sí, que recibe malkut. Y Jajamim dicen que no recibe malkut. Dice la Gemara, un segundo, pero si tú me dices que kazait b'chdei achilat pras es un concepto de la Torah y todos estamos de acuerdo con eso, pues ¿por qué Jajamim dicen que no recibe malkut? Aunque no comió en una mordisca no comió un kazait del pan de las migajas, pero en toda la comida que tuvo, dentro de b'chdei achilat pras, puedes unir todo el pan que comió y es un mínimo de kazait. Entonces sale que si kazait b'chdei achilat pras es de la Torah, debería recibir malkut también según Jajamim. Dice la Gemara, no, es diferente. Amarle anachle kutach hababli, de leika que zait b'chdei achilat pras. Y de kasarif le mishraf, batla dato etzel kol adam. Y mishtar kashatar, lo mashkachat kazait b'chdei achilat pras. Responde la Gemara, le dice a Abayé, no me preguntas de kutach hababli. ¿Por qué? Porque ahí no tienes el concepto de kazait achilat pras. No tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque normalmente, como mencionamos, esa salsa que tiene migajas de pan en Pesaj, cuando una persona lo come poco a poco, lo unta con el pan, pero no se lo come directo, ¿sí? Entonces dice la Gemara, muy sencillo, si estamos hablando que se lo comió directo, y por eso llegó a un tiempo, a 3 minutos, comer un kazait de la migaja, porque se lo comió todo directo, sin nada untado, sin untarlo con otra cosa, entonces ahí puede ser de que haya un kazait en 3 minutos que comió del pan, pero eso no es una comida que se llama comida. ¿Por qué? Porque nadie se come el kutaj todo directo así, es muy fuerte y nadie se lo come. El hecho que lo hizo raro, no contamos eso como una comida. Entonces, y si tú me dices que por otro lado él untó el kutaj como se debe comer, pues en ese caso no puede ser que en 3 minutos, sí, que es kazait b'chdei achilat pras más o menos, sí, o lo que sea de tiempo, no puede ser que en el lapso de tiempo de b'chdei achilat pras, sí, no puede ser que comió un kazait del pan. Entonces no existe esa posibilidad ya. Por eso es que Jajamim ahí nos dicen de que no recibe malkut. ¿Por qué? Porque no existe que comió un kazait un kazait de migaja dentro de k'dei achilat pras. Y si sí lo comió, es raro. Y si es raro, no lo denominamos, no lo vemos como una comida regular y por lo tanto Jajamim opinan de que no recibe malkut. Entonces no tenemos pregunta. Efectivamente, podemos quedarnos en lo que dijimos antes, que toda la razón que Rabbi Yohanan nos explica que hay malkut cuando un Israel come de la terumá, ¿sí? aunque la papilla está hecha en el caso de trigo, de julín y el aceite y el ajo de terumá, la razón que se llama malkut es ¿por qué? Porque estamos hablando de un caso que comió mucho más que un kazait y comió todo eso dentro de un lapso de tiempo de achilat pras y por lo tanto en todo ese tiempo unimos todo lo que comió de aceite y ajo únicamente y llega a el kazait. Muy bien. Ahorita viene Vallé y vuelve y pregunta en contra de Rav Dimi, ¿sí? ¿Qué dijo Rav Dimi? Que una persona que come kazait, ¿sí? Dentro de un lapso de tiempo de achilat pras, ¿sí? Mejor dicho, una persona que come dentro de un tiempo de achilat pras, inclusive en varias comidas, pero dentro de un tiempo de achilat pras, comió algo de prohibición, se untan todas las prohibiciones, se combinan todas las prohibiciones de todos los bocadillos, pero no decimos que se complementa, se combina lo permitido con lo prohibido, ¿sí? Vamos a ver, dice la Gemara, Eitibe,
שתי מדוחות, אחת של תרומה ואחת של חולין, ולפניו שתי כדרות, אחת של תרומה ואחת של חולין. ונפלו אלו לתוך אלו, שתיהן מותרות, שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו, ותרומה לתוך תרומה נפלה. ואיסל כדעתך כזית בידי אכילה פרס דאורייתא, המאמרין שאני אומר. Pregunta la Gemara lo siguiente. Está escrito en la Baraitá el siguiente caso. ¿Qué pasa si tengo dos morteros? ¿Sí? Que uno tritura los condimentos. ¿Sí? Un mortero es de terumá, de condimentos de terumá, y otro es de condimentos de julín. Ya se volvieron condimentos, ya están todos triturados, todo se volvió polvo, perfecto. Y enfrente de esos dos morteros tengo dos ollas. Una es de terumá y una contiene alimentos de terumá y otra contiene alimentos de julín. Me fui de la cocina un segundo del lugar donde estaban y de repente veo que los morteros están vacíos y los condimentos ¿a dónde están? En las ollas. Pero yo no sé exactamente si el condimento de terumá que estaba en el mortero se fue para la olla de terumá y si el condimento que era julín se fue para la olla de julín. Tengo duda, ¿qué hago? Ahorita puede ser que nada más un cohen puede comer todo esto, ¿o no? Dice la Mishnah, dice la Baraitá, muy sencillo. Ambas están permitidas como antes. La olla de terumá queda permitida solo para los kohanim y la olla de julín está permitida para quien sea. ¿Por qué? Porque decimos que los condimentos de terumá cayeron ¿a dónde? A la olla de terumá. Y los condimentos de julín cayeron a la olla de julín. Así nosotros asumimos. Ahorita obviamente esto lo podemos asumir cuando la prohibición es únicamente de Rabbanán. Una prohibición de Rabbanán podemos asumir esto. Pero si la prohibición es una prohibición de la Torah, no podemos asumir algo así. En Rabbanán podemos ser permisivos y asumir de que 50-50 asumimos, hacemos tliyá, se llama este concepto, tolimbe. Sí, tolimbe, decimos que esto se fue para acá, esto para acá. Pero si es de la Torah, una prohibición de la Torah, no podemos llegar a hacer algo así. Siendo así, dice la Gemara, si tú me dices que kazait bigdaj y la pras es de la Torah, que cuando una persona come dentro de un lapso de tiempo de que de agilat pras come un kazait de cosas prohibidas, se conectan y es de la Torah y recibe la consecuencia, se dice la Gemara, tengo un problema, ya que puede ser que los condimentos de terumá cayeron a la olla de julín, y si la persona come mucho de eso de la julín, pues va a ser de que dentro de agilat pras va a comer un kazait de los condimentos de terumá, entonces está trayendo una prohibición de ¿qué? De la Torah. Si es de la Torah, entonces ¿cómo tú puedes decir? No, decimos que los condimentos de terumá fueron para la olla de terumá y los de julín fueron para la de julín. No puedes decir algo así. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Buena pregunta, pero según tu pregunta, le responde Rav Dimi a Abaye, según tu pregunta, el amay, heter mitzaref leisur, amay amrinan shani omer, el anachel trumot ablin de Rabbananhi. Le responde muy bien, le responde Rav Dimi a Abaye. Entonces, ¿qué me quieres decir? Está bien, vamos a decir que yo no tengo razón. Vamos a decir que yo no tengo razón, que el concepto de kazait bigdaj y la pras no es de la Torah. Pero entonces, ¿cómo tú me vas a explicar esta baraita? Tú, Abaye, me vas a explicar cómo, con tu propia opinión, que dices que se puede combinar lo permitido con lo prohibido. Pero un segundo, según tu opinión, puedes combinar lo permitido con lo prohibido y es un concepto también de la Torah. O sea, aquí también es una prohibición de la Torah porque en la olla de julín, que puede ser que cayó ahí condimentos de terumá, cuando la persona coma un solo kazait, estás combinando ahí que lo permitido con lo prohibido debería estar prohibido, debería ser una prohibición de la Torah. Entonces, ¿por qué también hacemos tolín? ¿Por qué decimos que los condimentos de terumá fue para la olla de terumá y los de julín para julín? No, tampoco no podemos decir eso en tu opinión. Tenemos que responder que la razón de que aquí podemos decir eso independientemente si no hay pregunta contra mí o contra ti, es porque el concepto de terumá tablín, algo de terumá, sí, de tablín, de condimentos, es una terumá únicamente de Rabbanán. El concepto de terumá en tablín es únicamente de Rabbanán, porque esta opinión opina que la única terumá que hay de la Torah es únicamente cuando una persona saca terumá de 5 cereales, de vino y de aceite de oliva. El resto es de Rabbanán, y ya que es de Rabbanán, como mencionamos, ya que es de Rabbanán, no existe que sea más que Rabbanán. El concepto de terumá en esa cosa es de Rabbanán, y por lo tanto, podemos decir de que es de Rabbanán, podemos hacer tiliá y decir que los condimentos de terumá cayeron, asumir que los condimentos de terumá cayeron en la olla de terumá y los condimentos de julín en la olla de julín. Entonces no hay pregunta. Pero viene Abaye y pregunta nuevamente contra Rav Dimi de otra baraita. Eitive, shete kupot, achat shel terumá ve achat shel julín, ולפניהם שתי sein. אחת של חולין ואחת של תרומה, ונפלו אלה לתוך אלו. שניהם מותרים. שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו, תרומה לתוך תרומה נפלה. ויסל כדעתך כזית בכדי אכילת פרס. דאורייתא, מה יאמרין שאני אומר? בישלמה לדידי דאמינא משום דתר מצטרף לאיסור, כגון דנפיש שחולין. אלא לדידך דאמרת משום דאיכא כזית בכדי אכילת פרס, כי נפיש שחולין מה יהווה? אמר לה, הנח לתרומת בזמן הזה דרבנן. Escuchen esta pregunta. Ahorita viene y le pregunta a Abaye a Rav Dimi de la siguiente baraita. ¿Qué pasa si tengo 2 cestas enfrente mías, ambas llenas de trigo? Trigo ya es un concepto de terumá de la Torah, uno de los 5 cereales. Una cesta está llena de trigo de terumá
y otra cesta está llena de trigo de Julín. Y enfrente tengo dos utensilios, ¿sí? Se le llama shteseim porque es un tipo de utensilios que cabe, tiene una capacidad de una sea, pero bueno. Uno de Julín, uno de alimento de Julín y otro alimento de teruma. De repente uno sale de la cocina, vuelve a la cocina y ve que por X razón las cestas se cayeron dentro de los utensilios de seim que hay. Y no sabemos si el teruma fue para teruma y ese Julín fue para Julín. o se mezclaron. Nos dice la baraita, no te preocupes, todo queda permitido como antes. El utensilio de terumá queda permitido solo para el Cohen y el utensilio de Julín queda permitido para todo el mundo. ¿Por qué? Porque asumimos, parecido al caso anterior, que el trigo de terumá cayó a la cesta de terumá y el trigo de Julín cayó a la cesta al utensilio de Julín. Dice la Gemara un segundo. Pero si tú me dices que cuando hay kazait bigdeh achilat pras, si tú, Rav Dimi, me dices que cuando uno dentro de un lapso de tiempo de achilat pras come un kazait en total de lo prohibido se unifica y decimos que hay una prohibición y consecuencia, entonces un segundo, ya que aquí puede ser que en el utensilio de Julín, ¿sí? Cayó que trigo de teruma. Y cuando comes trigo de ese terumá, cuando comes dentro de el lapso de tiempo de Achilat Pras, hay un kazait, hay una prohibición, hay una consecuencia de la Torah. Se dice la Gemara, si es una prohibición de la Torah, si hay sospecha algo de la Torah, tú no puedes hacer tliá, no puedes asumir que la terumá cayó sobre la terumá y el julín sobre el julín. ¿Cómo decimos algo así? Y sigue explicando Abayé, según mi opinión, ¿y por qué no es pregunta contra mi opinión? Dice Abayé, porque yo qué opino, yo no opino que kazait bigdeh achilat pras es de la Torah, yo no opino que cuando se come un kazait de algo prohibido dentro de un lapso de bigdeh achilat pras es de la Torah, yo opino que de la Torah se puede combinar en un mismo kazait, en el kazait mismo que uno come al principio, puede combinar lo permitido con lo prohibido. Entonces en este caso, ya que lo mínimo que es, por ejemplo, en el utensilio de Julín, ¿sí? La mayoría que es, ¿qué había en el utensilio de Julín? Había harina y cayó. Puede ser que cayó de la cesta harina de terumá. También si cayó, ¿cuánto cayó? Minoría. Y ya que ambos en la misma especie, ambos son trigos, ¿sí? Las ollas que uno tiene enfrente, en este caso, de la baraitá, o sea, los utensilios que uno tiene enfrente y las cestas, ambas que tienen trigo, es la misma especie. Min beminó batel. Entonces, por lo tanto, ya que hay minoría de qué, también si la terumá cayó sobre la parte de Julín, la mayoría que es Julín y la minoría es teruma, ya que ambas son la misma especie. Esto es un punto importante, diferente de todos los casos anteriores, que cuando se mezclan, puede ser que hay minoría y mayoría, pero no es la misma especie. Aquí es la misma especie, ya que es la misma especie y la minoría es teruma. Entonces, por eso decimos en este caso, que por eso Abayé dice, también es mi opinión que normalmente sí podemos combinar lo permitido con lo prohibido. Aquí no existe permitido con prohibido. ¿Por qué? Porque no hay prohibido. ¿Por qué no hay prohibido? Porque es minoría. También es que pasó que la teruma cayó sobre el trigo de Julín y es batal y por lo tanto es como si fuera que todo Julín. Pero según tu opinión, le dice Abayé Rav Dimi, que tú dices que el concepto es que cuando una persona come un kazait dentro de un lapso de tiempo, un kazait de prohibición, todo prohibición, pero dentro de un lapso de tiempo, decimos de que en ese caso, si se unifican los kazetot y está prohibido, pues aquí no tiene nada que ver con batel o no batel. El hecho que comiste un kazait dentro de un lapso de tiempo, sí, aunque se anuló o no se anuló, el hecho que comiste un kazait de prohibición dentro de un lapso de tiempo debería estar prohibido. Y ya que es prohibido de la Torah, ¿cómo puede ser que asumimos, vuelve a la pregunta, ¿cómo puede ser que asumimos de que efectivamente la terumá cayó sobre la terumá y el julín sobre el julín? No sospechamos de que la terumá cayó sobre el julín y aunque hay mayoría de julín, como comió un kazait dentro de un lapso de tiempo, debería estar prohibido porque debería estar prohibido de la Torah, porque es un tema de la Torah, como mencionamos. Y repito, y Abayé dice, según mi propia opinión, no hay ningún problema porque se anula, y si se anula, no hay problema desde la Torah. Responde Rav Dimi a Abayé, no me preguntes de terumá en general. A ver, un segundo, ¿por qué preguntamos de esta baraita? Porque en la baraita anterior respondemos, no, de por sí es un tema de rapanán, terumá, porque terumá de la Torah es únicamente en 5 cereales, en vino y en aceite de oliva. Por eso respondimos en la baraita anterior de que no hay pregunta, porque la baraita anterior está hablando en un caso que no eran una de estas cosas. Pero aquí, ¿qué es? Trigo, y trigo es uno de los 5 cereales, entonces de la Torah. Por eso preguntamos de esta segunda baraita. Pero le responde Rav Dimi, no me preguntes inclusive de trigo. Porque también cuando decimos que en trigo, en vino y en aceite de oliva o en los 5 cereales, este terumá de la Torah es en el tiempo que había Bet HaMikdash. Pero en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de hoy en día, que ya no hay Bet HaMikdash, terumá de por sí es de Rabanán en todas las cosas. Entonces de por sí toda la provisión que hay aquí es que, también si decimos que Kazé Bigdeh Achilat Pras de la Torah, pero este concepto de terumá hoy en día que es de Rabanán. Entonces por lo tanto, ya que es un concepto nada más de Rabanán, podemos venir y litlot y decir que el julín cayó sobre el julín y la terumá cayó sobre la Torah. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.